pendientes y por estar conectadas. Vamos a dejar ahorita al tiempo a Suseli Carrera y vamos a hablar sobre el aumento de violencia sexual en o en los niños con discapacidades y también sin discapacidades. Entonces dejo en la palabra a Suseli. Buenos días a todas. Primero que nada, gracias por invitarme y darme el espacio de brindar esta información. Como sabemos, este tiempo es atípico para todos, la cuarentena, el aislamiento social. Y para los niños es más complicado por estar encerrado tantas horas. Y sabemos que el grupo primario de apoyo, más que todo, también le llamamos así a lo que es la familia, tiende a que los niños a veces sufren violencias en los hogares. Vamos a hablar un poco sobre la prevención de violencia sexual en los niños y niñas y adolescentes con discapacidades diferentes. En resumen, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué es y qué tipos de violencias hay? ¿Cómo se puede generar la violencia y quién la genera? ¿Cómo prevenir la violencia hacia nuestros hijos? Y cómo explicarle a mi hijo sobre su cuerpo y desarrollo. Primero, los tipos de violencia. Bueno, la violencia dice que es aquel uso de fuerza física o de poder para dominar a alguien o imponerle algo. Sabemos que ante nuestros hijos los padres tienen una figura de autoridad, por lo cual ellos tienden a usarla para satisfacer algunas necesidades sexuales que llegan a tener ciertas personas. También existen otros tipos de violencia, como puede ser la psicológica, es donde las personas producen daños afectivos a los niños, ya sea afectivos, morales, donde pueden mermar lo que es o el autoestima del niño. Como sabemos, en varias familias, más aquí en nuestras comunidades, en nuestro departamento, suelen tener muchos hijos. Entonces, siempre a veces hay comparaciones de como tu hermano es mejor que tú, mira cómo hacen las cosas tu hermano, o simplemente le decimos bruto, tonto, no servís, o cuando las tareas no están bien hechas en las clases. Entonces, todo eso llega a que el niño tenga sentimientos de que no puedo hacer las cosas, no sirvo. Entonces, esa su autoestima va bajando. Lo físico ya sabemos que es el uso de la fuerza física, donde causa daño, las consecuencias son visibles por los moretones. Muchos maestros tienden a darse cuenta de esa violencia que sufren los niños y generalmente ahora que no se puede dar clases, los niños tienden a estar más vulnerables porque no se les puede brindar la ayuda o reconocer que están siendo víctimas de una violencia. También tenemos lo que es la violencia sexual, que se puede dividir en 4 tipos, lo que es la agresión y el abuso. Es lo mismo, es cuando las personas sufren violencia en la calle, que les dicen cosas o tocamiento en sus partes genitales, solo que la agresión tiende a tener violencia física, mientras que el abuso no. Esa es la diferencia entre el abuso y la agresión. Está la violación como tal, que es cuando hay penetración. En el abuso y la agresión solo hay tocamiento. Ya en la violación hay penetración y hay otro que es el incesto. Generalmente incesto lo conocemos como la relación que hay entre 2 personas que tienden a tener vínculos familiares, ya sea congénitos, que es por sangre, o afinidad. Adiós. El incesto es eso, la relación entre 2 personas que son familiares, pero el incesto, en este caso, cuando es la palabra que conocemos incesto, las personas
las dos están conscientes de lo que están haciendo, tienen el consentimiento, por decirlo, para hacer esta relación. Mientras tanto, se acuñó un término que es abuso sexual incestuoso, que se refiere al uso de poder que tienen las personas sobre niños para realizar este abuso sexual, y se le llama así porque tiende a ser una persona de su familia quien produce esta violencia. Entonces, es abuso sexual incestuoso. No hay que confundirlo con el incesto. El incesto en sí es cuando, ya les mencioné anteriormente, hay consentimiento por parte de las dos personas. Mientras tanto, en el abuso sexual incestuoso, no hay consentimiento por parte del niño para que esta relación se dé. Ok, hablando y entrándonos al tema de niños con capacidades diferentes. Regrésala, por favor. Sabemos que estas personas tienen circunstancias personales. Todos los niños y niñas del mundo son vulnerables a que se dé este tipo de violencia, pero los niños con capacidades diferentes tienden a ser más vulnerables. ¿Por qué? Tienen circunstancias personales. Hay personas, niños que tienen discapacidades intelectuales, hay unas que tienen física. Entonces, esto tiende a que ellos sean más vulnerables a este tipo de violencia. Dice que los niños precisan de más ayuda en la higiene y en el cuidado físico. Como sabemos, estas personas tienden a tener ayuda las 24 horas al día y generalmente están siendo sobreprotegidos y no les ayudan a ellos a que aprendan a hacer las cosas por sí mismos. Entonces, ellos tienen cuidadores las 24 horas al día y no saben ir al baño, comer, cambiarse, y todo eso los hace más vulnerables a que sufran esta violencia. También a ellos les cuesta diferenciar entre extraños y conocidos por el hecho de que tienen que ir tienen cuidadores del habla, la maestra, la mamá, alguien que los pide 24 horas al día, o cuando van con el pediatra. Entonces hay muchas personas alrededor de ellos, entonces les cuesta diferenciar entre una persona extraña y una persona conocida. También no conocen cuál es el contacto físico permitido. A veces creo que hasta en los niños normales, como les decimos, no tienen el conocimiento qué contacto físico es permitido y cuál no. Generalmente a los niños les obligamos cuando llega alguien a casa y le decimos, mira, saluda, aunque el niño no quiera. Entonces les estamos obligando a que ellos lleguen a tener ese contacto y después ellos lo ven como normal. Pero también tenemos que saber o enseñarles a ellos cuál es el permitido y cuál no. A veces los niños con estas capacidades diferentes o discapacidades que es como comúnmente se les llaman, no reconocen que están sufriendo este abuso. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de lo que está sucediendo. A veces las personas que tienen discapacidad intelectual se les es más difícil saber lo que está pasando con ellos. ¿Por qué ellos? Pues generalmente, como sabemos, los niños tienden a tener menos poderío físico, a veces son menos poderosos, son más fáciles de engañar y no saben lo que pasa. Entonces, son más fáciles de oponerse a que una persona más grande, ya sea por edad y físicamente, lleguen a tener control sobre ellos. Y como hemos educado a nuestros niños de que tienen que obedecer a las personas mayores, entonces también ellos tienden a ver que eso es normal. Hay muchos factores que hacen que los niños sean más vulnerables. Como les mencionaba antes, los factores personales que pueden que tengan alguna discapacidad,
Por ejemplo, los niños con discapacidades físicas tienen menos oportunidad de oponerse a este tipo de abuso. En los factores educacionales, a veces en estos años es que se ha venido incluyendo a los niños con discapacidades y se tiende como a discriminarlos y toda esa situación. Por lo tanto, los niños a veces no tienen las herramientas para poder protegerse, por decirlo así, ante este tipo de abuso. En los factores familiares encontramos que los sobreprotegen mucho, que decimos que nada le pase. Entonces, todas estas situaciones hacen que ellos tengan menos defensas y probabilidades de poder defenderse por sí solos. En los sociales hay muchos mitos de que, por ejemplo, los niños que tienen discapacidades no pueden tener una vida sexual normal. Entonces, por los tipos de discapacidades que tienen. Pero eso es mentira. Por lo tanto, a los niños con discapacidades dicen que es mejor no tocarles esos temas. Entonces, con estas referencias que tenemos, hacen que los niños con discapacidades sean más vulnerables a este tipo de abusos. Bueno, ¿cómo proteger a nuestros hijos? Tomar conciencia de la problemática. A veces, como mencionaba anteriormente Stephanie, es un tema duro para hablar, que mejor si no lo hablamos, si no lo tocamos, ni lo pensamos. Entonces tenemos que tener conciencia que estas cosas pasan. Conciencia de que la problemática está afectando a nuestros niños. Por lo tanto, hay que informarnos sobre el tema, cómo podemos darnos cuenta de que a nuestros niños, por ejemplo, hay muchos maestros que tienen, imagino que aquí hay muchos maestros, pueden darse cuenta cómo sus alumnos, si tienen moretones, si hay cambios de conducta. Entonces, todo esto puede ser reflejo de que en sus casas pueden estar sufriendo violencia. También hay que mantener la calma, no por ver una señal hay que alarmarnos y ver cosas donde no lo hay. Hay que tener la calma, reunir información y también saber reconocer las señales. Y también conocer a nuestros hijos, ver cuando nuestros hijos, por ejemplo, saludaba bien al vecino, se llevaba muy bien con él y con el tiempo dejó de saludarlo. Entonces, estas cosas hay que ponernos a observar, hay que ser muy observadores con las conductas que tienen nuestros hijos, porque a veces también en el lenguaje empiezan a decir cosas obscenas, cosas sexuales. Entonces, estas alarmas también tienden a ser porque los niños están sufriendo este tipo de violencia. Bueno, educación sexual integral. Como sabemos, nos da pena hablar sobre sexualidad, ya sea con los amigos, con los vecinos y sobre todo con los niños. ¿Cómo vamos a saber lo que si nosotros no educamos a nuestros hijos, no sabemos qué pueden información obtener en internet de otras personas y puede ser información errónea que puede que los niños lleguen a ser vulnerables? También los padres tienden a creer que educación sexual integral va a hacer que los niños empiecen a tener comportamientos sexuales a temprana edad y esto es erróneo. Por eso tenemos lo que es la educación preventiva en diferentes edades. Por ejemplo, en la infancia temprana, que se da de 3 a 5, dice que los padres les pueden empezar a enseñar los nombres a las partes de su cuerpo, incluyendo los órganos sexuales, lo que se puede y no se puede hacer en público. Tienen que aprender de su cuerpo, les pertenece y pueden empezar a conocer la diferencia entre el tocamiento apropiado y el inapropiado. Como sabemos, en esta fase hay que decirle los nombres correctos a nuestros órganos genitales, no de que la cucarachita y tantos nombres que se le dan. Si el pene es pene, tienen que enseñarle que se llama pene. La vulva, entonces, para que los niños no los engañen después y
También está lo que es la media infancia, que se da de los 6 a los 10 años. Ya deberían saber la diferencia entre chico y chica, qué parte del cuerpo son privadas y cómo se hacen los hijos. Se puede probar trabajar las funciones de cada parte de su cuerpo. Además, hay quienes pueden incluir el significado de la relación de amistad, la toma de decisiones, las responsabilidades sociales y evitar e informar sobre el abuso sexual. Se los deberá preparar para la pubertad, para los cambios, no los tomen por sorpresa. Entonces, aquí hay una parte cuando los niños ya van de 10 para arriba, generalmente las niñas es donde empieza su periodo menstrual. Hay muchas niñas que no saben qué es un periodo menstrual y cuando empieza a bajarles, ellas se asustan porque no conocen del tema. Entonces, es muy necesario que como madres se sienten con sus niñas porque a veces en la escuela generalmente es raro que haya un tema en específico sobre eso. Entonces, como madre tenemos la obligación de informarles a nuestros hijos cuál es el proceso y cómo va creciendo nuestros cuerpos. También tenemos lo que es la adolescencia temprana, que hay que transmitirle que los cambios y sentimientos que están experimentando son normales a esta edad. Se deben empezar a hablar de reproducción y embarazo. Deben entender los conceptos de masturbación, abstinencia, prevención de embarazos, enfermedades de transmisión sexual y aprender a reconocer e informar posibles o reales abusos sexuales. Sabemos que a esta edad, cuando las niñas ya, tanto niñas como niños, sus cuerpos ya van creciendo y ya se puede dar lo que son los embarazos. Como sabemos, hay muchas niñas y las cantidades y las estadísticas son perturbadoras de cuántos embarazos han habido en el año pasado y este año me imagino que va a ser igual, sobre embarazos en niños menores de 14 años, que esto se toma como delito. Cuando las niñas abusadas menores o están embarazadas, ya sea por consentimiento o no de ellas, se toma como delito de abuso sexual. También con la media adolescencia, que es de los 14 a los 18, deben saber que los elementos constituyen una relación sana, como manejar sus sentimientos sexuales, la diferencia entre el amor y el sexo, su orientación sexual, las consecuencias de tocar a otros de manera inapropiada. Se deben retomar conceptos como prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, y las responsabilidades del matrimonio y la paternidad y la maternidad. Deben saber los efectos del alcohol y drogas. Serán convenientes hablar sobre las relaciones, el amor, la intimidad y las alternativas al COVID. Entonces, todos estos temas los niños a esa edad deben tenerlos bien claros para así ellos poder tomar las decisiones y tener precaución en las cosas que ellos hacen, cómo las drogas y el alcohol pueden llegar a afectar, las enfermedades que se puede llegar a tener si uno no utiliza las protecciones necesarias. Entonces, todos estos temas, dependiendo de las edades que están en niños, se debería de tomar. Pero como les digo, nos da vergüenza hablar sobre la sexualidad. También en la adolescencia tardía de la adultez que se da de los 18 hacia adelante, dice que la educación sexual debe seguir para las personas con deficiencia intelectual y se deben continuar trabajando los elementos de una relación sana. Entonces, en los niños con capacidades diferentes cuesta un poco más porque tienden a tener menos posibilidades de entendernos, como decía acá, una discapacidad intelectual. Pero eso no quiere decir que no nos vayan a entender. Por eso es importante, no solo en los niños con capacidades especiales o diferentes, sino que con todos los niños hay que trabajar lo que es la educación sexual integral, para que ellos conozcan qué es nuestros cuerpos, cómo se van reproduciendo conforme van creciendo y los años que ellos van teniendo, conocer sobre las relaciones, cómo nacen los niños, no decirles que la cigüeña los trae. Que ellos conozcan esto es la primera y fundamental parte para que la violencia sexual
sea prevenida. Permítanos un momento. Eso está después de- Sí, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo poder enseñarle a nuestros hijos de forma sencilla y creativa y que ellos nos pongan atención de cómo prevenir y cómo empezar a utilizar y enseñarles qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto en respecto a los contactos físicos? Entonces, el internet ahora está demasiado avanzado, todos tenemos un teléfono móvil donde podemos tener acceso a él y podemos buscar en internet estrategias de cómo enseñarle a nuestros hijos. Por ejemplo, acá hay una que es la regla de Kiko. Es un pequeño video, también está en PDF, está en libros, donde ustedes podrían descargarlo para poder enseñarle a nuestros niños cómo protegernos y qué es correcto y qué no. La regla de Kiko y la mano. ¿Puedo tocar tu cabeza? ¿Puedo tocar tu nariz? ¿Puedo tocar tus manos? ¿Y puedo tocar dentro de tu ropa interior? Nadie puede tocar tu cuerpo. Si una persona lo hace, cuéntaselo a tus padres. Di, no quiero. Bueno, entonces aquí vemos un video sencillo, pero muy comprensible de cómo enseñarles a los niños qué partes de nuestro cuerpo puede tocar una persona extraña. Entonces, tenemos que tener buena comunicación con nuestros hijos, confianza para que ellos lleguen a tener y contarnos lo que les sucede. Entonces, la educación sexual integral es muy importante que nuestros niños, niñas y adolescentes las tengan esa educación para prevenir este tipo de violencia. Dice que la violencia sexual en un niño con capacidades diferentes les deja las mismas secuelas, ya sea ansiedad, miedo, depresión, insomnio y desconfianza y muchas cosas más que a cualquier otro niño. La diferencia está en que estos niños tienen menos recursos para superarla. Entonces, la violencia sexual tiene los mismos efectos, solo que los niños con capacidades diferentes son más vulnerables y presentan menos recursos para llegar a superar estos traumas. Entonces, aquí hay una frase que es muy cierta, que dice, es más fácil criar niños fuertes que reparar hombres rotos. Entonces, desde temprana edad tenemos que enseñarle a nuestros hijos sobre su cuerpo, sobre qué es correcto y qué no, para que podamos prevenir estas problemáticas que están dañando a nuestros niños. Entonces, es todo. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Daremos el espacio para que las hagan. Eh, no sé si a ustedes les tiró que ya nos quedan solo 5 minutos de tiempo restante para la reunión. Entonces, Suseli ya terminó su presentación. No sé si alguien tuviera alguna duda para hacérselo saber a Suseli para poder contestarle. O quieren que ampliemos ciertos aspectos o qué necesitan. O tienen alguna duda, pregúntenos sin ninguna pena.
yo creo que un factor importante dentro de, dentro de todo esto es que hay que enseñarles a nuestros alumnos y a nuestros hijos que nadie puede tocar lo que es de nosotros. Ahí sí que está estipulado que nuestro cuerpo es un templo de Dios, donde nosotros tenemos que cuidar y nadie más puede venir a tocar nuestras partes íntimas, nadie puede venir y dañar a nuestros hijos, porque al final son represalias que en un futuro van a ocasionar demasiados daños psicológicos y emocionales, porque al final nosotros vemos tan normalizado que las niñas ahora se vendan, se prostituyan, y no entendemos que hay atrás de ese afán de querer empezar una sexualidad a tan temprana edad. Suseli nos acaba de compartir el link del video, yo se los voy a hacer también llegar a través del grupo. Si necesitan la diapositiva, por favor, escríbanme personalmente para que nosotros se las podamos compartir. Para no para los que lo quieran, ¿verdad? Puedan compartirlo con sus directores, puedan compartirlo en sus escuelas, incluso puedan compartirlo con sus hijos. Y señor Milvia dice, con mi hijo siempre platico y le digo que nadie debe tocar sus partes íntimas. Y es algo buenísimo. Yo creo que, por ejemplo, nosotros que tal vez somos adolescentes y un poco más grandes, crecimos en una época donde nuestros papás no nos explicaban qué eran nuestras partes. Y en los colegios o en las escuelas tenían mucho tabú sobre esto. Entonces, para nosotros es sumamente importante que ustedes tengan estas herramientas para poder hacérselas llegar a los padres de familia y empezar a abrir y expandir la mente de ellos y cambiarles un poco ese pensamiento como retrógrada que tienen todavía, ¿verdad? De ciertos tabús que tenemos que ir rompiendo. Entonces, si no hay más dudas, si no tienen algún comentario o algo, les agradezco